Si hubiera que hacer una revisión histórica del teatro, cuentan que los grandes rituales de la caza, de la magia, era ponerlo en escena y que el público a fin de cuentas lo contemplase. Pero es curioso que nace en casi todos los continentes al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que es que el teatro, si hablamos de historia del teatro, tenemos que empezar hablando ya de la prehistoria. Decías bien, los ritos de caza ya en alguna forma se escenificaban más con mimo, más con gestos y después uniéndole la danza. Y efectivamente surge en África, se hace más a lo mejor con mimo, los incas, los aztecas, pues hacen también la su India teatro. con el Mahabharata. El Mahabharata en la India. Después resulta que se van a Roma y está la fiesta del dios Dionisio. Sí, bueno, ya entonces, hablando de Roma o de Grecia, quizá primero de Grecia entramos ya en el teatro antiguo, ¿no? Donde surge ya lo que es las artes escénicas, donde ya el público no es no participa tanto, sino que es más espectador. Y ahí sí ya surge un poco más el teatro, pero también igual sigue entrando el mimo, la danza, hasta que llegará la palabra y efectivamente ahí es lo que te decía, surgen ya lo que es las artes escénicas y después Roma es una continuidad en alguna forma del teatro griego y bueno, pues eso ya es un mundo que conocemos con sus grandes autores y todas estas cosas. Y hay un personaje curioso que es un joven que le gusta mucho el cante y el canto y lo pone en escena, que es Corifeo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces Corifeo hace una gran exposición de algo lírico, claro, o algo épico y lo pones en solfa para que sea más agradable. Claro, por eso te decía que lo que ocurre es que se une ya el gesto, la danza y efectivamente el canto y la música. Y después ya vendrá el teatro ya hablado, en fin. Y también, poco más adelante, ya en el teatro, en el medievo y en la edad moderna, interviene efectos mágicos para el público, el actor que desaparece, lo que ocurre, ya tiene campo de acción también lo que sabemos, los prestidigitadores, los magos. Dicen que las caretas que se ponían los actores, sí, era precisamente para que personara, o sea, para que el sonido fuese aún mayor, ¿no? Aparte de dar la distinción del actor, ¿no? A veces era eso y a veces también para significar sentimientos. Por eso vemos la careta triste, la alegre, también se significaba sentimientos con las caretas. ¿Sí? Eso también pertenece ya al teatro griego, teatro romano, donde sigue habiendo máscaras, claro. El teatro también surge y resurge en Europa de una forma furibunda, ¿no? Francés, el isabelino, ¿no? Hay una cantidad de formas de interpretación con los grandes poetas y escritores del tiempo. Sí, bueno, estamos hablando gente como ya Molière, ¿no? Te estás refiriendo en Francia y bueno, Shakespeare en Inglaterra, ya hablamos del Renacimiento y esa época. Y en España, pues caray, nada menos que Lope de Vega, el gran Don Pedro Calderón de la Barca, surgen todas estas cosas, fíjate, el teatro de Lope. Una anécdota curiosa de aquella época es que en la Puerta del Sol, en Madrid, cuando se iba a representar las obras de Lope, ya se vendían libretos allí, o sea, ya se copiaba, se plagiaba, es que se copiaba totalmente la obra, la reescribían y ya te la vendían antes incluso de que se reestrenara. Entonces no había imprenta, era a base de trabajo manual, ¿no? En fin, curiosidades del teatro. En España el Corral de Comedias. Surge el Corral de Comedias en España y bueno, pues ya todos sabemos cómo funciona, qué es lo que era entonces el Corral de Comedias, porque el teatro realmente era un teatro de calle, por eso del teatro de calle, donde a veces era satírico, se ridiculizaba algún personaje, algún hecho, se pasó al teatro épico, pero desde luego lo curioso es que era un teatro de calle que pasa después al Corral de Comedias. Curiosamente, si ya traspasamos a los grandes autores españoles, estamos hablando del Feri de los Ingenios, ¿no?
Lope de Vega. Estamos hablando de Calderón de la Barca. Calderón, pero había otros incluso ya. Tirso de Molina. Tirso de Molina, el gran, donde se basó Zorrilla. Eso ya, Zorrilla ya es otra época. Ya entramos, sí, ya entramos en lo que es el teatro romántico, que muchas veces se piensa que el teatro del romanticismo es un teatro más, yo qué sé, de amor, sensiblero, y que es el más tremendo que hay, a la vez que es también muy del sentimiento, no cabe duda. Y ahí pues sí entra Moratín, Zorrilla y algún autor más. Después están los grandes autores españoles, Tapio Baroja, que me gusta mucho. Sí. Jacinto Benavente, por ejemplo, La Malquerida, ¿no? Esa obra tan extraordinaria de aquel tiempo, de esa tragedia, ¿no? Auténtico drama, ¿no? En su esplendor, ¿no? Otra anécdota, para que esto resulte, Jacinto Benavente estrenó, premio Nobel, por cierto, estrenó una obra que era La Señora, y surgió por ahí un epigrama que decía algo así, no me lo acuerdo más. Don Jacinto ha estrenado La Señora, y es lo que la gente dice, ya era hora, porque el tío era homosexual, ¿no? Entonces eso de haber estrenado La Señora dio lugar a un epigrama que no es exacto como te lo he dicho, pero parecido. Sí, además tiene, en esa obra de La Malquerida, tiene ese final, ¿no? Tan dramático, ¿no? Dice, me pasa tanto que ya no sé lo que me pasa, ¿no? O sea, había llegado ya casi al delirium tremendo de tanta desgracia en la obra. Y después está Kafka, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho La Metamorfosis, ¿no? Eso ya es novela, sí, Kafka. Kafka además murió muy joven, ¿no? Y ahí nos dejó la esperanza, solamente no se pudo cumplir por el joven, de que hubiera seguido escribiendo un hombre con gran ingenio, sin duda. Carlos Arniche. Arniche es costumbrista, sobre todo un costumbrista con comedias sobre mi tierra, sobre Madrid, cosas de estas, sí. Mientras que los Quinteros estaban en Sevilla. Y los Quinteros pues se sigue haciendo teatro de los Quinteros, aunque hay veces que lo ves, está un poco pasado de tiempo, pero eran costumbristas andaluces, sí. No cabe duda de que los Quinteros eran muy becarianos. De hecho, tan becarianos eran que el monumento del Parque de María Luisa de Collao y Valera, concretamente lo pagaron ellos de su bolsillo para que Bécquer tuviera algo importante en la ciudad. Vamos a ver, entrando ya en el terreno de la poesía, Bécquer ha influido en muchos, en su generación, en la generación del 98, incluso en algunos de la época de la generación del 27, Montesinos, por ejemplo, era un hombre muy documentado sobre Bécquer. En Machado se ven trazas de Bécquer. Hombre, también a Bécquer se le pone siempre como el gran poeta romántico. Bueno, primero era por romántico, era más simbolista que romántico, pero bueno, se la ha etiquetado así. No cabe duda que su poesía ha influido, y además el libro de poesía más vendido en el mundo son las rimas de Bécquer. Otro autor también de los grandes, Miguel de Cervantes, ¿no? Con sus novelas ejemplares, también deja una secuencia también muy sevillana en tu escritura. Bien, incluso si paseamos por Sevilla veremos más de una placa que nos hace referencia a Riconete y Cortadillo, tal. Las novelas ejemplares yo las leí muy jovencito y luego las volví a releer. Es un hombre de ingenio, no cabe duda. Hombre, para mí los hombres de mayor ingenio de la literatura pues son Cervantes y Quevedo. Y quizá ponga en primer lugar a Quevedo por lo satírico y lo ingenioso que era. Los dos muy ingeniosos, no cabe duda. Siempre uno está en aquella afrenta, ¿no?, que tanto Quevedo como Góngora. Bueno, eso era... ante la reina, ¿no? Una vez que le decía que la reina era coja, ¿no? Sí, algo así era como entre el Cabel y la Rosa, su majestad es coja, ¿no? Sí, era parecido a esto. Sí. Pero bueno, efectivamente... Era el ingenio. Con perdón, hay una historia que recomiendo de Quevedo, es cortita, sobre el pedo. O sea, tenía cosas de estas, ¿no?
Sí, era escatológico también. Sí, sí, y a Góngora le llamaba Gongorita, Gongorina, en fin, Sí, que sí. había Gongorín, cierta, sí. había burla entre ambos, también el otro de vez en cuando. Además, ya sabes que es que son las dos grandes vertientes del siglo de oro, ¿no? De ese renacimiento. Son Góngora con el culteranismo y Quevedo con el conceptismo. Eran las dos corrientes, unos aplicaban una serie de figuras y de formas poéticas y otras, digamos, como por ejemplo la que hemos dicho, la paradoja era muy de Quevedo, ¿no? Eran las dos grandes corrientes, sí. Oye, ¿cómo es el teatro de autor? El teatro de autor. Es una nomenclatura muy moderna, ¿no? Pero bueno. Bueno, como hay, verás tú, cuando llegamos a la época actual, al siglo ya XIX, XX, surge en todo el mundo de las vanguardias, el surrealismo, bueno, un montón de vanguardias, el conceptismo, conceptismo no, ¿cómo se llamaba? Surrealismo. Hay un montón, fíjate, ahora se me va y curiosamente yo en temas que he dado sobre poesía comento todas, ¿no? Bueno, el dadaísmo, por ejemplo, que también influye en el teatro, pues todo esto a mí me lleva a una conclusión. Teatro de autor, teatro de director, teatro... No, mire usted, yo ya quiero pasar de todo aquello, teatro del absurdo. Tratamos de hacer siempre el ser humano muchas clasificaciones y yo al final siempre me quedo con una muy general. A mí me gusta, para mí es bueno. Y si no me gusta, para mí no es bueno, ¿eh? Hombre, teatro del autor. Se habla de Bertolt Brecht, por ejemplo, pues el teatro de él. En fin, pero no son, y hay muchos más, pero cuando yo qué sé, hablas de Arthur Miller, parece que es Arthur Miller. Suena más el nombre que la obra, ¿no? Yo sigo quedándome con lo que me parece bueno y lo que no es bueno. ¿Valle Inclán? Valle Inclán, otro genio también. Bueno, realmente hay una cantidad de autores españoles que no envidiamos a ningún país del mundo. Y fíjate que a mí me encanta el teatro inglés, pero también admiro mucho todos esos autores que además supieron recoger no solo esto, sino en general en el mundo, toda esa evolución del teatro cuando se pasa de la tragedia al drama, a la comedia, a la farsa, que no es lo mismo. Todo eso todo ese estilo que se ha recogido y que hoy tenemos en esta época, creo que es lo interesante del teatro. Vamos a hablar también de un personaje ilustre, yo creo que podría haber sido otro Félix de genio, que es un valenciano llamado Vicente Blasco Ibáñez. Hombre, Vicente Blasco Ibáñez, teatro no, pero películas sí, ¿no? Vamos a ver, Blasco Ibáñez es un hombre bastante ignorado, ¿no? Quizá porque toda su obra estuvo prohibida. Era un hombre que era republicano y sí, anticlerical, republicano, todo lo que no podía, antitaurino, pero escribe Sangre y Arena, sí, y luego se hacen dos películas, una en su época, no, tres, porque la primera la dirigió él en España y después la hizo Hollywood, Rodolfo Valentino, y después la siguiente también ya cuando él había muerto en 1940 y algo, en fin, es un mundo lo que hay alrededor de Blasco Ibáñez. Que pasemos a otro tema, porque como yo te hablo de Blasco Ibáñez, que voy a dar una charla dentro de poco de él, me como todo el tiempo. No, pero es un personaje singularísimo, un enamorado de la vida, un hombre que dice que él prefiere vivir las novelas y las comedias antes que escribirlas. Esto es una frase muy buena de él, ¿no? Dice, yo prefiero vivir mis obras más que escribirlas, como... Es un hombre excesivo en todo. Todo lo hace con una pasión tremenda, en fin, y mujeriego, por cierto, pero exquisito también eligiendo, ¿no? Sí, además le quitaba a un diplomático importantísimo a la mujer, ¿no? Sí, al agregado cultural de la Embajada de Chile,
pues se enamora. se llevó a su mujer. Sí, sí, sí. Hombre, su mujer también era una exquisitez, era una Sí, sí. mujer, además de bella, hombre, una mujer sofisticada, Culta. bastante culta, bastante más joven que el marido, y yo Sí. creo que se le cruzó que debía tener un don especial Sí. para las señoras, Sí. y estuvo como amante, se fue por medio mundo. Sí, sí, con porque ella. se lo iban a matarlo, se tuvieron que quitar Claro, de medio. bueno, este hombre ha Se tenido... fueron a la India incluso. ¿Eh? Se fueron a la India. Sí. Además hizo un viaje por todo el mundo en tal, pero bueno, Y él recibido habla. por los grandes. Claro, él habla que conoció a jefes de Estado, al Marajá de la India, Sí, no sé qué, sí. conocía y le conocían en todo el mundo. O sea, es un personaje. Pudo ser increíble. un premio Nobel seguro, ¿verdad? Mi opinión es que sí. Lo que pasa es que él tampoco Se daba mucho. lo cultivó ni nada, ¿no? O sea, no Iba a su bola. no era su lío. Su lío era el que era vivir, vivir por encima de todo y escribir. Para él escribir era otra pasión, él mismo lo dice, ¿no? Él no podía dejar de escribir, ¿no? Pues haciendo un punto y aparte, vamos a entrar ahora, no en los que han sido, no en los que han hecho, sino en los que quieren hacer algo. O sea, hay mucha gente que se aproxima al teatro, no sabe si tiene cualidades o si no la tiene, porque tampoco, esto es como si no hay un mar para nadar, por lo menos no sabes si tienes cualidades o no tienes cualidades. ¿Cómo se sabe o cómo debe entrar en contacto una persona apasionada por el teatro con un taller de teatro, por ejemplo? Pues es fácil y aprovecho para arrimar el ajo a mi sardina. Yo en septiembre empezaré un taller de teatro que en realidad tengo que formar dos grupos porque hay muchos alumnos y tengo que dividirlo en dos grupos. Y entonces, pues oye, cualquier cosa que quieran, si se dirigen a mí, pues lo tienen fácil, ¿eh? Y yo estoy ahí en Facebook, me pueden encontrar o donde quieran, vamos, no va a ser difícil. Y bueno, pues los talleres se van a dar en la Casa Regional Valenciana, en la calle Castilla 68. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Pues vamos a ver, yo el interés fundamental que tengo, o el objetivo que tengo, es intentar que todo el mundo mejore en sus capacidades interpretativas. Pero esto dicho así, es común en todos. Lo que sí es cierto es que también intento potenciar esas cosas que son coherentes o que están dentro del juego y de la actividad teatral. El que ganen en comunicación con los demás, aunque no logren ser actores ni actrices, va a mejorar su autoestima, su autoconfianza. Todo esto lo vamos a conseguir a través del taller de teatro. ¿Y qué hacemos? Pues además de una parte teórica necesaria, muchísimas prácticas. Y hacemos prácticas valiéndonos de imágenes, de vídeos, de audiciones, para que sirvan como referencia. Y en vacío también, una vez que ellos han usado estas referencias, haremos prácticas sin ninguna de ellas. Y trataremos sobre todo que la gente se dé cuenta que para expresar, que para comunicar, es necesario sentir. Y trabajaremos esto. Eso quiere decir que cuando uno llega, se sienta allí, tú le declamas o le dices cualquier cosa, le dices, oye, ¿por qué vienes aquí? ¿Qué has sentido dentro del alma o dentro del corazón o del sentimiento? Uno dice, a mí me gustaría ser actriz o actor, pero me da vergüenza, ¿no? Yo creo que eso es el primer... Bueno, la verdad es que casi todas las sesiones, que es una a la semana de 2 horas, las empezamos con unos ejercicios muy cortitos, muy rápidos, que tienen como objetivo precisamente romper esa barrera, romper la vergüenza, soltarse un poco el pelo. Y después ya hablamos. Y después prácticas hay todas las sesiones. Hombre, cuando llegan, yo no les pido que quieran ser actores o que quieran ser actrices. Yo lo primero que les pido, o lo primero que les sugiero, es que les sugestione el teatro, porque hay algunos que vienen por tener más conocimientos de teatro. No solamente vamos a tratar aspectos actorales, sino que hablaremos también pues de elementos que componen la escena. Hablaremos también de géneros dramáticos, que serán sesiones más cortas, pero
sobre prácticas yo les iré explicando, pues eso que hablamos antes, la diferencia entre un drama y una tragedia, o entre una comedia y otra, en fin, y un entremés, y para cuando surge que tengan culturilla teatral. Cuando salgan y les digan, oye, que esto de las patas o las bambalinas o los hombros, todo eso, ¿qué? Pues también les contaré y les daré una abundantísima documentación que además es muy didáctica, muy fácil de entender. El lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es fundamental, tan fundamental como parece que todo lo decimos con la voz. Si a la voz le quitáramos ese lenguaje gestual, ese lenguaje no verbal, transmitiríamos, ¿cómo te diría yo?, un 40% o menos del mensaje. El 60% lo hacemos con la mirada, con las manos, con el movimiento, con el lenguaje no verbal. El lenguaje gestual, cuando tú haces, como por ejemplo, que vas a enhebrar una aguja y vas a coser, eso también es importantísimo, porque eso es una forma, digamos, de un segundo actor puede estar un momento haciendo una faena mientras el otro está en primer lugar hablando, ¿no? Bueno, esto es también importante comentarlo. Normalmente, cuando un movimiento... Cuando un actor hace un movimiento, no debe mezclarse con otro. Digo normalmente, siempre hay excepciones. De la misma manera que una acción no debe distraer al público respecto a... Mira, yo en el taller pongo una obra de teatro, un trocito, que son buenos actores, pero no dejan de moverse. Y la reacción que me dice los alumnos siempre es la misma. Oye, ¿de qué va esto? Que no me he enterado. No se enteran porque les ha distraído tanto movimiento. O sea, en teatro todo tiene que ser por algo, todo tiene que estar justificado. Entonces, dos actores moviéndose a la vez, si se puede evitar, mejor. Cuando un actor termine un movimiento, que empiece luego el otro. Esto es una regla que a veces no la saltamos. Especialmente en la comedia ocurre mucho hacer cosas de estas para hacer gracia. O sea, la marca del escenario. La marca del actor, la marca del escenario en el suelo para que se sitúe. Bueno, bien. Al principio no sabes dónde colocarse. Hay marcas, verás tú, no sé si te refieres a marca pintada. Sí, ¿no? marca pintada. Bueno, pues hay veces que sí, que sobre todo se pinta el límite de la luz. Dice, de aquí no salgas. Aparte de que esa parte ya es el proscenio, y salvo cuidadísimas situaciones no se debe pisar, hay veces que marcas, ¿no? Y mira, hay otra cosa que también a veces se marca, ¿dónde tengo que colocar la silla? Aquí, no la vayas a poner en otro lado. Y bueno, no hay tanto marcas para el actor, porque el actor en alguna forma va a estar en un sitio, luego en otro se va a mover, ¿no? Pero sí que yo procuro que cuando dirijo, que los actores entiendan un poco cuál es su sitio en el escenario. Es verdad que un actor puede estar una vez en el lado derecho o en el fondo izquierdo, pero normalmente el actor lo movemos en un lado según su papel. Yo, por ejemplo, comento siempre que los buenos de la película jueguen más en el lado derecho, los otros más en el lado izquierdo, en fin, juegas también ¿para qué? Para llegar no solo al consciente, sino al inconsciente también del espectador. Cuando uno se sitúa en el taller, yo creo que le entra la comidilla así. ¿Podré yo hacer algo que sea una cosa cortita, chiquitita, algo que de verdad me llene? Porque a fin de cuentas eso es una cosa que se hace por amor propio, por cariño o por distracción, ¿no? Bueno, yo lo que... Verás, una cosa que yo siempre comento es que yo no puedo hacer a un actor. Yo puedo enseñar a serlo, mejorarlo. A cantar si sabe cantar. Eso es, no puede ser, ¿no? Entonces primero tiene que haber algo, ¿no? Tiene que tener ya un cierto talento, ¿no? Y a partir de ahí, pues ¿qué es lo que intento trabajar más? Pues tres cosas fundamentales. Una, saber decir, que aprendan a saber decir. Para saber decir hay que sentir lo que se dice, hay que encontrarse con el personaje. La otra que me parece importantísima, tanto como saber decir, es saber escuchar. Hay un mogollón de actores, y más sobre todo se ven aficionados, que no saben escuchar. Y la tercera es saber estar en el escenario. Darse cuenta
la inmovilidad y el silencio, lo mucho que transmite también, y estar clavado, no estar moviéndose, no estar, si no viene a cuento. Entonces, eso son quizá los 3 aspectos que más trabajo. Y luego, pues naturalmente, doy técnicas para estudiar el papel, para cómo encontrarse con el personaje y, en definitiva, para que se haga una interpretación orgánica, una interpretación sincera. Es decir, no que se actúe, sino que se interprete, que se lleve un poco dentro al personaje y que no mintamos al espectador, que hagamos una interpretación sincera. ¿Qué técnica ahí debe memorizar el papel? Bueno, pues hay varias, hay muchas. Hay gente que le viene muy bien escucharse. Hay otra que es buscarte temas mnemotécnicos que te ayudan. Hay otros que parten el papel, y esa es muy recomendable, en trocitos, como en escenas pequeñas, y lo van estudiándose un poco a trozos. En definitiva, yo doy unas cuantas, pero siempre digo las que más te vayan a ti, y hay gente que aplica más de una y le van bien, ¿no? O sea que, y otra cosa que recomiendo es vete recitando tu papel mientras que haces cosas, mientras barres o coses o preparas un bocadillo, tú sigue diciendo tu papel, que es como mejor se memoriza. La Casa de Valencia tiene un interés especial en hacer continuamente actos y sobre todo teatrales, es decir, no solamente porque allí está el centro teatral que tú diriges, sino además porque tiene un interés en que el teatro llegue al pueblo. Sí, en general la Casa Valenciana ha apostado mucho por la cultura, por el arte, ¿no? Y de hecho, pues allí se van a hacer los talleres, como comentaba, allí ensayamos también las obras de teatro, y además hacemos, pues a veces recitales, otro tipo de espectáculos, conferencias, presentaciones de libros, en fin, que hay un sinfín de actividades que por lo menos 1 o 2 al mes siempre hay. No hace mucho presentaste una obra en Cajasol de un actor inglés y con un decorado minimalista, porque tampoco se puede uno ceder en cosas imposibles, pero además muy bien llevado, además una obra de la Segunda Guerra Mundial donde se habla de los espías, ¿no? Ah, sí, hicimos aquello, pero ya hemos hecho otra, entre medias, este año Sí. hemos estrenado otra. Aquella era una obra efectivamente que iba de los años de la Guerra Fría en Inglaterra. La que hemos hecho ahora es cómica, es de Noel Coward, y es una obra donde una medium se reúnen en casa de un escritor. El escritor tiene interés porque quiere escribir una obra y quiere ver cómo es aquello. Ella no sabe nada, llega a la medium, allí hacen su sesión de espiritismo y trae del pasado a la mujer de este escritor, a su difunta mujer, que tú imagínate el tinglao, la difunta mujer, la mujer actual, porque él está ya casado, él en medio, y además con la particularidad de que el único que ve y oye al espíritu de su mujer es él, los demás no. Entonces se monta las 1001 allí, vamos. ¿Es comedia? Es comedia muy divertida. Un personaje entrañable es Madame Arcati, que es eso, la medium. Está actores que conmigo llevan ya mucho tiempo, Paqui, José María, pues están haciendo ella el espíritu ese de la mujer difunta, Mamen es la mujer actual, y José María está haciendo el pobre marido atrapado entre las dos. Vamos a hablar ahora de actores españoles. Los actores españoles, no cabe duda que desde que empezaron ese Estudio 1 en televisión, en blanco y negro, fue apasionante, ¿no? Fue auténticamente apasionante. También hay una actriz que me encanta, que es Carmen Sainz de la Maza. Hombre, qué fina, qué cosas más finas trabajando. Sabes que es hija de Sainz de la Maza. Sí, el guitarrista. El gran guitarrista, sí, Sainz de la Maza. Además es una mujer que tiene una apariencia muy de dama, muy de mujer elegante. Aristocrática, sí. Me gusta mucho verla trabajar. José Bódalo, ¿te acuerdas? Hombre, José Bódalo es un tío magnífico. José Bódalo, verás tú,
madridista hasta la médula, era tío muy del Real Madrid, le veías muchas veces porque vivía por allí, por la Gran Vía, y era un señor, era un hombre además muy afable, un encanto, y para mí un gran actor. Yo ahora mismo le estoy viendo en 12 hombres sin piedad, o en Angelina y el honor de un brigadier. Bueno, me caía muy bien, además me parece un gran actor. Fernando del Real. No, ¿era Fernando? Del Real, sí, bajito. Sí, pero era Fernando de nombre. Sí. Yo me parece que era Alfonso del Real o algo así, ¿no? Bueno, tengo mi duda. Este hombre, otro hombre que aparentaba una gran vitalidad, tuvo un percance, él abrió un café-teatro. Sí, no le fue bien. Y por no sé qué historias, permisos o lo que fuera, tuvo que cerrarlo, y aquello es que se arruinó con aquello. Después de una vida en la escena haciendo... Solicitó un estanco para poder subsistir. Sí, tuvo que haber un estanco. Fernando Fernández Gómez. Fernando Fernández Gómez. Un personaje también, lo conocí yo también, y vamos, hay que echarle también narices, un hombre de una ira contenida muchas veces. Y, sí, un poco antipático era, pero por encima de todo, un gran actor, que hizo también curiosas películas, algunas de blanco y negro, ¿no? Sí, además hizo Don Quijote de la Mancha. Hizo Don Quijote también. No te muchas, ¿no? Bueno, Fernando Fernández Gómez, hay en el alcalde de Zalamea, ahora, bueno, hay una escena, no sé si era el alcalde de Zalamea, creo que sí, hay una escena que estaba atado él, y yo tuve un amigo que me dijo, he ido 3 veces a verle, y las 3 veces en esa escena, porque llorar es fácil, reír es fácil, lo que es imposible es romper a sudar. El mejor alcalde del rey, pues el tío rompía a sudar, siempre en esa escena. Yo creo que no se puede pedir más a un actor. ¿Arturo Fernández? Arturo Fernández ha tenido sus detractores también, ¿no? A mí Arturo Fernández tenía su público, me parece que lo que él hace lo hace muy bien, jamás ha tenido ninguna subvención para hacer su teatro. Y sigue trabajando. Ha hecho todas las comedias del mundo y las ha hecho. Yo lo he visto en varias ocasiones y a mí siempre me ha gustado. A mí me parece un actor magnífico y que ha hecho mucho también por este arte. Y te voy a contar una curiosidad de Arturo Fernández. Exigía a sus actores que estrenasen zapatos, porque no le gustaba que el público pudiera ver la suela del zapato ennegrecida, tenía que verse limpia. Entonces, zapatos, hacían la obra, se guardaban y tal, para la siguiente representación, para que la suela estuviera limpia. Florinda Chico. Ay, Florinda Chico. Pues verás, en una ocasión hablé con ella, ¿no? Y era tal y como la ves, o por lo menos el momento que yo estuve con ella. Verás, hablé con ella porque Tamayo hizo una serie de cosas en la Plaza de Toros de Madrid, en las ventas, ¿no? Y allí estaba el que fue su marido, que era todo lo contrario a ella, era un electricista de teatro, un tío delgadito, en fin, muy majo, ¿no? Y entonces, estando con él, porque yo fui un amigo que le conocía, llegó ella, ¿no? Y ya pues la saludamos un momento. Me parece que es una actriz que no podía faltar dentro de los nombres de las grandes actrices de este teatro. Y la tienes que unir obligatoriamente a Florinda Chico, claro. Y hablando de electricista, Paco Raval. Paco Raval empezó de electricista, sí. Paco Raval para mí tiene un papel sublime, que es aquello de la Milana en Los Santos Inocentes. Sí. Le dieron el premio de teatro a él y Juncal, la borda, Juncal. Ese es el papel de... y el papel de Juncal muy bueno. Hecho para él. La serie aquella estaba pensado para él. Sí. Una voz grande, una voz buena. Sin embargo, yo, el Tenorio que él hizo con Cocha Velasco y con Fernando Guillén, a mí ese Tenorio no me terminó de gustar, pero bueno. Rafael Aparicio. Eso, Rafael, te había dicho Florinda Chico, Rafael Aparicio. Rafael Aparicio para mí supera
el marco ese, y si estás en teatro supera hasta la cuarta pared, ¿no? Es, bueno, en La Escopeta Nacional, en todas esas películas que hizo, bueno, es que para mí es una maravilla de actriz. Es increíble cómo interpreta esa mujer. Y me viene otra a la cabeza, que es Julia Gutiérrez Cava, en cine y en teatro. Las más grandes, vamos, inmensas, ¿no? Y después están otras obras donde yo también me gusta mucho, y la representación de otro actor, que es Pepe Sancho. Pepe Sancho. Que también lo borda en los trabajos que hace, ¿no? Y sobre todo el estudiante, ¿no? Cuando hace el estudiante, y en la segunda parte En Curro Jiménez. Sí, pero cuando no me refiero ya a ese, me estoy refiriendo ya al estudiante, me estoy refiriendo cuando hace la obra épica romana, donde está hace de Aristóteles. Bueno, hace un papelón extraordinario, ¿no? Bueno, es que, verás, se dan dos cosas en él. Primero, que es un gran actor, pero también es un hombre muy culto, que eso a veces se ignora, pero tiene una muy buena cultura, que yo creo que todo eso al servicio de un personaje suma. Y hace el tío unas interpretaciones estupendas. No se llevó muy bien con Curro Jiménez. Sí. Otro de los elementos fundamentales. Oye, Curro Jiménez, se me ha ido el nombre ahora mismo, el nombre del actor. Sancho Gracia. Sancho Gracia. Muy bien también Sancho Gracia en lo que decía antes, en 12 hombres sin piedad y en muchas otras cosas que ha hecho, sí. Después llega el mundo no solamente del cine, sino llega el mundo también del actor. José Luis López Vázquez, yo tuve la suerte de conocerlo, un hombre también controvertido, es decir, toda la apariencia de simpatía que tenía en la escena la tenía de hermetismo en la vida privada. Bueno, verás, él vivía en yo trabajaba en la calle Orense, que está muy cerca del Estadio Bernabéu, para situar a la gente, y él vivía por General Perón. Bueno, pues un día en una cafetería que había allí en General Perón, que yo tomaba café por las mañanas, llegó él, ¿no? Y realmente, pues verás, yo no pude evitarlo, y por ver qué ocurría estaba cerca y me le dije: buenos días, don José Luis. Y él me contestó. Y a partir de ahí, pues era un hombre muy seco, es verdad. O sea, no te podías imaginar un hombre tan serio, tan seco, diciendo luego las suecas, y cosas por el estilo. Era tremendo. Bueno, y además, luego le he visto en serio también en teatro, y en fin, le vi haciendo pero es personaje raro. Yo estuve aquí en Sevilla presentando una obra en el antiguo y desaparecido Teatro Imperial, sí, en la misma calle Sierpe. Me senté a hacer la entrevista, y de pensar tú que era una persona súper comunicativa, que iba a ser todo muy fácil, fue todo muy complicado, porque había que sacar las palabras casi con un sacacorcho. Sí. Después su vida privada era un hombre raro, porque a mí me dijo su mujer, su segunda mujer, que para recibirle coña, en vez de coger un taxi, cogió el metro. Sí. Un tío, vamos, totalmente ridículo en su vida. Sí, te digo que era un hombre muy, como tú decías, muy hermético, muy serio. Yo creo que no sé si también sería timidez, pero era así. Yo solo tuve un momentín. Salía de escena y era increíble. Noté que el tío era, el gesto ya era muy seco por la calle, y luego pues era, bueno, tan grande era que este hombre sí tuvo las puertas abiertas de Hollywood con uno de los grandes directores de allí, ¿vale? O sea, que podía haber conquistado Hollywood, porque era otro que no sé si el número uno de la escena española, probablemente. Otro, Alfredo Landa, muy distinto. Alfredo Landa sí que era igual en la calle que en la vida real. Sí, además ese es más comunicativo. Sí. Es un hombre que a mí me ha llamado mucho la atención de él. Las manos, tú verás que no las manos, que las manos siempre es mover mucho las manos. Sí. Yo le digo a mis no hagáis lo que yo hago, porque yo también muevo mucho las manos, pero cómo expresaba él con las manos, resultando además bien, ¿no? Y claro, hemos visto mucho lo relacionado con el landismo, pero luego le ves en el Crack
y es otro personaje. Él se transforma según el papel que haga. Otro grande de la escena española, ¿no? El gran paleto que hacía el tío, no lo borda nadie. Bueno, sí, otro muy grande. José Luis Ozores. Sí, ahora vamos a ver. Y cuando Holanda hace Lleno, por favor, la serie de televisión, sí. Cuando dice yo nada más que creo en Dios. Sí. Y el Real Madrid en Franco, ¿no? En Franco, bueno. Las creencias que tenía como Domba. Pues te voy a decir, hay que observar en esa serie los silencios que hace él, esas pausas que hace él, estando en situación, sabiendo escuchar, transmitiendo con el silencio. Yo esa serie le observé mucho por eso, precisamente. Los hermanos Ozores, vamos a hablar de los dos. ¿De quién? De los hermanos Ozores. ¿De los hermanos? Sí, Ozores. José Luis. ¡Puah! Casi nadie. ¿Y sobre todo, bueno, Antonio Ozores... Tú sabes esa forma de hablar de él que no dice nada, no sé si sabes cómo surgió. Esto surgió porque estaba haciendo revista con Lina Morgan. Y en un momento dado que él estaba hablando Lina Morgan le dejó solo en el escenario. Entonces el tío no sabía qué decir y empezó a creer yo, pero de la cuenta que no venga. Y fue donde inventó el tema de un aplauso del público y ya se quedó en él. Y José Luis Ozores, pues... ¿cómo te diría? Cada vez que hablo de él siento nostalgia, porque a mí me emocionaba su forma de actuar, o sea, tan grande, con tanta humildad siempre. Bueno, vamos, hay un monólogo de él en Recluta con niños que es el no va más, ¿no? Entonces, para mí es otro de los, no sabría dónde ponerle, José Luis López Vázquez, José Luis Ozores, los más grandes, vamos, sobre todo dentro del teatro del personaje cómico, ¿no? ¿Con qué otros actores te has encontrado tú a lo largo de tu carrera, con los que hayas podido charlar y entrar en un internos? Sí, por ejemplo, con Juanjo Menéndez. Con Juanjo Menéndez le invitamos a que estuviera en una cosa que organizamos, un festival. Yo entonces tenía 15 años y bueno, fue entrañable, ¿no? Y no pudo ser porque él se iba de gira. Luego también estuve con él cuando hizo Violines y Trompetas con... ¿cómo se llama, hombre? Joder. ¡Buah! Bueno, ya me acordaré, con Jesús Puente, hicieron él Violines y Trompetas. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Nos llevó a su camerino, nos dijo poneros aquí, nos dejó ponernos allí entre cajas para ver la obra. O sea, bueno, un tío, te digo, cariñoso, entrañable, en fin. Estábamos con él en el camerino y llegó Jesús Puente y entonces tienes la sensación de que es como si fueran a trabajar a la oficina. Hola, Juanjo, hola, hasta luego, hasta luego. O sea, esto es... llevaban un montón de representaciones, ¿no? Todo el mundo se cree que hay unos maquilladores, se maquillan ellos mismos, en fin. Para mí fue una maravilla poder hablar con él. Yo entrevisté a Jesús Fuentes y es un caballero, un auténtico señor, un señor además, siempre. Iba vestido perfectamente, siempre. Mira, quiero hacer un programa de lo que necesita es amor, ¿te acuerdas que después lo hizo él? Y muy bien, un hombre que además le dijimos una broma, oye, ya que estás aquí, Jesús, ¿por qué no te vas a esa chica que está allí y dile que su novio le quiere mandar un beso desde aquí? Y fue el tío, pero sin pensarlo ni nada. Además, mira, otra persona con la que hablé fue con Elvira Quintilla, la mujer de estoy yo mal con los nombres hoy, de Rodero. José María Rodero. De José María Rodero. También porque fuimos a invitarle para aquella semana. Elvira es grande, grande. Una actriz grande, Elvira. También, muy completa. Sí. Y entonces fuimos y él no nos podía atender y me dijo, mira, le van a operar de los ojos. Tenía mal los ojos, decían que a consecuencia de los focos y tal. Y curiosamente le íbamos a regalar unos gemelos de oro con las carátulas del teatro. Como no pudo, yo pagué los gemelos y los tengo yo. Para mí esos gemelos son algo entrañable, ¿no? ¿Quién más? Bueno, sí. Está una mujer que la entrevisté además en el teatro y que fue
directora de cine y fue la mujer que yo sé, o por lo menos la primera, que hizo ella el papel de don Juan Tenorio, Ana Mariscal. Ana Mariscal, una mujer de una gran cultura también, bueno, increíble. Estuvo, esto que te digo se hacía en un colegio de monjas en Madrid, y yo allí dirigía teatro y demás, porque mi hija era alumna del colegio. Hice una cosilla con niños pequeños divertidísima, que ella lo vio, y al ver a los niños dijo, yo me quedo aquí. Tenía que irse con el marido que la estaba esperando, le llamó y siguió con nosotros hasta la 1 de la madrugada. Fue una entrevista deliciosa, era un encanto de mujer, de verdad. Carlos Larrañaga. Carlos Larrañaga, hombre, historia tiene, ¿no? Completísima. Ese tiene mucha historia de sus ancestros, sus antepasados, sí, todos de teatro. Pues Carlos Larrañaga tenía ese aspecto de galán que siempre nos ha faltado mucho en el teatro y en el cine, ¿no? Guapera, alto. Y guaperas, el tío bien, ¿no? Conquistador, en fin. Nato. Sí, sí. Bueno, para mí daba mucho más, sí, en teatro que en cine. En cine bien, pero en teatro daba mucho más, ¿no? A mí es un hombre... Llegaba. Llegaba. En televisión también muy bien, ¿no? Pero sobre todo frío, en teatro llegaba más. Y si hablamos de la familia de él, pues no, bueno, te digo nada. Amparo Ribelles, ¿no? Y la gran Amparo, señora, la gran señora del teatro. La gran señora del teatro. Y Amparo Ribelles estuvo en México estuvo mucho tiempo allí. Y claro, ya pues... Y después su nuera, el Lobo Más, Gemma Cuervo, mujer de Guillén, que te decía antes, sí. Los padres... Fíjate tú de dónde le viene a la niña ahora, ¿no? Todo aquello, la que está haciendo la serie esta del Ministerio del Tiempo, sí, ¿no? Bueno, pues por encima de todo, Rafael Ribelles, el gran hombre del teatro. Por cierto, Rafael Ribelles estaba haciendo una obra de teatro, él hacía de cardenal, y entraba un chavalín que empezaba, un meritorio, y le tenía que decir su eminencia, o como se trata a los cardenales, su santidad acaba de fallecer. Bueno, él tenía una fuerza tan grande. Yo de crío logré verlo una vez en teatro, me llevaron mis padres. Tenía tanta fuerza en el teatro que verás, entra el hombre y le dice, eminencia, su santidad acaba de fallecer. Se vuelve y le dice, ¿qué ha dicho usted? El chaval dice, joder, ya me he equivocado. Dice, bueno, pero se está poniendo un poco mejor. Por salir del paso, ¿no? Tuvieron que echar el telón, dar una explicación y continuar la obra. Es la mejor anécdota de teatro. Lo asustó al pobre chaval. Sí. Después, ¿qué obras son las que más te ha gustado el desarrollo? En la comedia, por ejemplo, en comedia. ¿Quién te gusta a ti en comedia? En comedia, pero si es que me gustan todos, es lo que te decía antes, cualquier autor, Miura me encanta, hasta cuando se ha denostado a veces a Alfonso Paso era un tío genial, bueno, su suegro, Jardiel Poncela. Sí. Jardiel es una obra... Jardiel es ingenio, increíble, es increíble. Y además son de los costumbristas de la época. Yo antes te he dicho Angelina Lorenzo de Miguel, cuando hablábamos de Bódalo, pues es de él, claro. Yo qué sé, para mí es Una noche de primavera sin sueño, que yo hice una cosa con Paqui y José María, hicimos el primer acto. En fin, Jardiel Poncela es... no solamente en el teatro, en sus novelas, tiene un libro que es para leer mientras se espera el ascensor, me parece que es Amor se escribe sin H. Bueno, es un genio el tío. Hay que, volviendo otra vez a los talleres, hay que decirle al público que es importantísimo saber leer. Sí. En el sentido no de que no sepa leer, sino que hay que pararse en las comas, que hay que pararse en los puntos, que hay que hacer las inflexiones, que hay que hacer las interrogaciones, que hay que hacer las aspiraciones, que hay que secuenciar, que hay que modular la voz. Sí, señor. Entonces, eso es, digamos, el pentagrama de lo que va a desarrollar después el actor. Es decir, si no sabe leer, difícilmente después va a contar. Efectivamente. Mira, hay una cosa que yo trabajo en el taller, es ese tema, y a través de unas prácticas muy curiosa. Una, leer cuentos.
leyendo cuentos aprende uno muy bien a poner tono, a modular la voz. Y otra, que es fundamental para esto, es recitar. Yo les explico cómo recitar, les explico eso, que no rengloneen, que vean que hay versos que continúan en el siguiente, qué pausas hay que hacer, cuál es la pausa que se puede hacer en mitad de un verso, porque se habla de la pausa versal y todo el mundo se cree que al final de cada verso hay que pararse. No, mire usted, que hay versos que encabalgan. No se para usted ahí que destroza usted el poema, ¿no? Efectivamente, el énfasis, el sentir lo que dices, y para eso viene muy bien la poesía. Así que les hago recitar también, ¿no? Y eso con otras prácticas, lo que busco es, y eso es una de las partes que más tiempo dedicamos, es a saber decir, como te decía antes. Hay tres personas definidas que tienen que saber respirar, que son los toreros delante del toro. Sí. Los deportistas cuando hacen el deporte y los actores cuando están recitando o hablando o declamando. También, mira, yo no empleo tiempo en ello, pero sí les doy unos ejercicios de respiración para los que pueda hacer, para que los hagan en casa. ¿Qué buscas? La respiración diafragmática, que eso te va a dar ventaja, sin duda. Tú fíjate lo mal que queda cuando se te acaba el aire y se te ve que haces, y se nota una barbaridad. Pues hay que saber, incluso para evitar eso, hay que saber dónde parar, porque a veces no hay una coma, pero hay un punto donde tienes que pararte a respirar. También les digo cuál es la pausa para respirar más importante que hay. La que tienes que hacer, porque si no te mueres. Esa es la más importante. Y a partir de ahí pues le voy explicando. Incluso hay textos que les marco yo las pausas. Vicente, nos gustaría que nos reclamase 5 o 6 versos de cualquiera de las obras que tú llevas ahora mismo. Ahora estás llevando algo muy espectacular que va a ser el Tenorio en femenino, ¿no? El Tenorio, sí, hecho por una mujer hace del Tenorio, otra mujer hace del Don Luis. Luego una mujer es la Brígida y una mujer es la Inés. Pero ha sido algo que les hacía mucha ilusión a actrices mías y yo dije, ¿por qué no? Si ya lo hizo Ana Mariscal, ¿no? Pues vamos a ver cómo queda. Y lo estamos trabajando, y va muy bien. Y Sara Bernal en Hamlet. Y Sara Bernal hizo Hamlet, efectivamente. O sea, que hay una mujer chiquitita, no sé cómo se llama, así feíta, delgadita, que en una película hacía el papel de hombre, una película, no sé si era en la India o por ahí, pues yo vi un trozo y hacía de hombre magníficamente, ¿no? O sea, hay más hombres que también han hecho de mujeres, entre otros José Luis López Vázquez. Dinos algún trocito de verso, incluso tienes aquí cosas del Tenorio, ¿no? Aquí lo tienes al mismo sí, tiempo, porque yo de memoria poquito, ¿no? Hombre, del Tenorio sí me sé el principio sí me lo sé, aquello de cuando gritan esos malditos, pero mal rayo les parta, sin acabando esta carta no pagan caro sus gritos. Eso sería el principio. No sé, del Tenorio. Y después hay una cosa también que tú recitas que es es italiano, ¿no? Sí, te digo un trocito. Bueno, vamos a explicar un poco de dónde aparece este trozo que vamos a escuchar. Explícalo un poco. Esto de quién era. Esto era de un, no sé si suegro, no sé qué, de Álvarez Cascos, me parece. Es una tragedia tremenda, ¿no? Que decía, Tracella desarrollata en el ruinoso castello del barón de Centematta. E si non è certa veritata che mi arranquen un capello. Trasmorisca Ventanetta con le semblanti contenti, a primorosa Giulietta mormora una canzonetta che marcia in alas del vienti. E su voce melodiosa, quella campana de Huesca, è gentile, candorosa e más fresca que una rosa. Digo fresca y es verdad, porque lichera de rope y a la fenestra asomate está pelando patate con un sable de la trope. Te digo hasta ahí porque esto es muy largo. La verdad es que lo pasamos muy bien cuando estábamos contigo un rato y después ya casi en las postrimerías de la copa última, pues tú nos recitas cualquier cosa y le pones ese punto de inflexión
de lo que de verdad te apasiona, que es el mundo del teatro, de la interpretación y del conocimiento. Es que el teatro muchas veces se ha intentado definir de muchas formas el teatro, pero sí es muy simple. El teatro es una forma más de comunicación, donde hace falta actores, un dramaturgo y un público. Luego vino el director, el escenógrafo, el tema de técnicos, pero ¿qué es lo que hace falta? Una obra, un dramaturgo realmente, un actor y un público. Lo demás sobramos todos. No, ¿verdad? Porque si el director no se pone en pie la obra, porque la puesta en escena, digamos que es casi un espejo que está viendo el director enfrente de sus actores, es decir, uno no se puede ver a sí mismo, tienen que ver los demás, ¿no? Yo te lo agradezco como director, es verdad, el director surge, hasta hay teatro o cine de director, igual que, bueno, el ya surge más en la época moderna, en fin, hablo ya después del teatro clásico, donde ya se empieza a ver la necesidad de un director, efectivamente. Es curioso porque cuando se va uno a los grandes teatros de Madrid, a puerta cerrada, y está el director que se sienta con su libreto entre los actores, van vestidos de calle porque no van a hacer nada, ¿no? Y no, hagámoslo otra vez, más a la derecha, retrásate un poco, esa luz, mal, vamos a entrar otra vez. Sí, mira, hay una cosa, en aficionados no puedes, que es lo que yo digo siempre, la importancia de los ensayos técnicos, ¿no? Cuando trabajas ya, porque para mí la iluminación es como un actor más, es como un personaje más. Todo lo que puede hacer una obra, la luz, el sonido, y es importante eso, el que tú pudieras hacer un ensayo, decir, puedo dedicar 2 horas a ensayar el aspecto técnico, ¿no? Normalmente un poquito, porque te dejan un teatro, te das tiempo justo a montar, y en fin, pero bueno. Oye, se ha perdido la campana del apuntador. Sí. Y a mí me gustaba mucho, me gusta mucho el apuntador. Bueno, es que había obras que había compañías que llevaban un montón de obras, ¿no? Y representaban 3 o 4 en una semana y cosas de estas. Entonces era fundamental el apuntador. Sí. Además hay muchas anécdotas del actor que se acecaba la concha porque no le oía, ¿no? Y a veces que el apuntador le decía algo que no era de la obra y él lo repetía, o sea, hay 1000 anécdotas. Hoy en día no hay apuntador, pero ni concha ni apuntador. Lo que pasa es que en actores aficionados, yo a mis actores les digo que ellos no son aficionados, ellos son apasionados, ¿no? Entonces parece como que les da tanta seguridad que si se lo quitas no puede ser. Entonces, bueno, pues existe alguien que apunte. En fin, yo uso más que apuntador una mujer que es excelente en su trabajo, es una regidora que, vamos, hace de regidora, de ayudante de dirección, de apuntador y de todo lo que haga falta. Después las luces de candilejas. Me refiero a las reales, las que se ponen de abajo. Es importante la iluminación desde abajo hacia arriba. Ya no hay candilejas. Bueno, verás, yo en alguna obra, recuerdo ahora a Ángeles de Dios, que lo hice con un escenógrafo profesional y hombre de teatro y de iluminación de los más grandes que hay además, que es amigo y me hizo el favor, y además 3 actrices profesionales. Teníamos algunas luces en los laterales puestas en el suelo, ¿no? A veces teníamos cosas que iluminar desde ahí. Han desaparecido las candilejas, ¿no? Bueno, yo creo que ya hay medios de iluminación. Hombre, aquello no existe. Hoy hay una mesa de luces claro, que se secuencia entera, claro, y tiene la obra entera ya dirigida, ya, o si le va a entrar una gelatina roja, le va a entrar una blanca. Todo. En la mesa se programa toda la obra, claro. Todas las memorias son para decir, meto memoria 1, pero también hay mucho manual, meto memoria tal, pero rebajo a mano, en fin. Pero, verás, yo he tenido la suerte de ver una máquina, no en funcionamiento, de aquellas que se metían en ácido, palancas, sí, para iluminar los focos, ¿no? Sí, las gelatinas que llevaban, sí. Ellos se metían en ácido y aquello es lo que iluminaba. Bueno. Ahí, yo el tema que más ignoro precisamente es ese, porque siempre he tenido a mano a alguien que se ocupaba de ese tema de iluminación, ¿no? ¿Qué hay de la improvisación? Hay 2 cosas. Uno, lo que llaman el teatro de la impro, que eso es
un teatro pensado así para que los actores improvisan, que eso requiere de unas características y de un aprendizaje, y otra está la improvisación. Por ejemplo, la improvisación que nos saca de un apuro. Mira, del Tenorio, que hablábamos antes, hay una anécdota buenísima. Hay un momento en que entra, no sé si es don Gonzalo I, bueno, llegan a la hostería del Laurel y pregunta, la hostería del Laurel, dicen, ella estáis, caballero, está en casa el hostelero, estáis hablando con él. Bueno, pues resulta que no sé si el hostelero aquel estaría enfadado, tendría un mal día o no le habrían pagado, que cuando entró el primero, pues le recibió él y se fue. Y cuando entra el segundo, que creo que era don Gonzalo, entra, o el otro, no sé, la hostería del Laurel y no había nadie. Joder. Y el otro, que ya estaba allí en su mesa, se levanta y dice, en ella estáis, caballero, ni está en casa el hostelero, ni estáis hablando con él. Y el tío pasó y ya está, ¿no? Una improvisación que salvó una situación. Hay que ser realmente bueno, ¿no? Para, además, acompasarlo dentro del verso. O sea, no era una improvisación cualquiera. Ahí era más difícil, ¿no? Bueno, hay quien no lo acompasó, porque también del Tenorio, que hay tantas anécdotas, pues... llegó el momento de que le tenía que matar al don Luis, que no de una, sino con la pistola, y se había dejado la pistola en el camerino, y el tío, no sabiendo qué hacer, dijo, pues ya está, te mato de una patada, y le pegó una patada allí donde más nos duele a los hombres, hombre, sin darle, ¿no? Pero el hombre pensó que una patada solo no mataba, y se volvió a pulco y dijo, la bota estaba envenenada, y ya está. Había que terminar. Bueno, pues, querido Vicente Fonseca, querido amigo y entrañable director, gracias por estar con nosotros, gracias por introducirnos en el mundo del teatro, por provocar un poco a la gente que tienen esa ilusión de ser actores, aunque sea para ellos mismos, es decir, no quieren morirse sin dejar de interpretar una obra, aunque sea en familia, pero bueno, y llegar a su marido y decirle, fíjate lo que soy capaz de hacer, aunque yo esté aquí muy calladita, muy modosita, soy capaz de hacer cosas importantes, ¿no? Y haz la llamada final a ese público que quiere llegar hacia ti o a cualquier taller para que se lo proponga. Vamos, hay algo muy importante. Todos tenemos más o menos capacidad de transmitir. Lo que podemos hacer en un taller de teatro es incrementarla, pero además pasándoselo muy bien. Mira, yo el curso pasado tuve 20 mujeres en el taller de teatro. Todas coincidían una cosa, estaban deseando que llegara el día por lo que disfrutaban y lo que iban aprendiendo. Todo eso, puesto luego en práctica, no solo en teatro, sino en tu vida, es positivo. Y además adquieres una cultura sobre un arte, sobre una forma de comunicación muy importante, que te va a dar muchas satisfacciones cuando tú veas una obra de teatro, en la tele, incluso cuando veas cine. Yo recomiendo que por simple curiosidad se acerquen a verlo. El 12 de septiembre, me parece que es sábado, a las 11 de la mañana vuelvo a presentar todo lo que es el contenido de taller en la calle Castilla 68. Que es la Casa de Valencia. Que es la Casa Valenciana, sí. Pues desde aquí, primero, Vicente por Vicente Blasco Ibáñez, Vicente por Amigo Fonseca, y sobre todo, gracias por ser siempre tan comunicativo y tan cordial en cualquier exposición de las que hace. Te deseamos toda la suerte del mundo y estaremos contigo para ver todas estas obras que tiene ahora mismo ya a punto y que prácticamente estamos antes del mes de diciembre, entre lo que va a ser el Tenorio en su fecha, la otra exhibición que vas a hacer y los cuentos de Navidad. Pues y luego un poco más adelante estrenaremos la obra que vamos a empezar ya a ir montando, que será es una adaptación a una obra de Miura, que será Las Dulces Mantenidas. Ah, pues eso está... Que está basada en Las Entretenidas de Miguel Miura. También divertida. Pues Vicente, muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias a ti. Eres mi maestro, Carlos. Un abrazo.